Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 15. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Es el tema número 28 de esta serie. Tema número 28, que se titula Siempre gozosos. Vamos a estar estudiando esta instrucción que la palabra de Dios nos está diciendo, el cómo debemos vivir. ¿Ok? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso número 15. Dice allí: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Ya hemos estudiado, hermanos, cómo un cristiano puede irse diluyendo por albergar sentimientos de venganza y no seguir el camino cristiano que Dios le ha indicado, hermanos. Una de las cosas que no mencioné en este punto es que cuando esto se vuelve crónico, ¿sabes a dónde puede llevar? A la apostasía, o sea, a dar la espalda al Evangelio. Y eso va a implicar que al abandonar la salvación, pues bueno, sí, la salvación no se pierde, pero un cristiano, si tanto está en el pecado, tanto, o sea, lo sigue frecuentando por años, va a llegar un momento en que ese cristiano va a abandonar y ya no va a creer en nada. Y eso va a implicar que ese cristiano no vaya al cielo. No tengo mucho tiempo para abundar en eso, pero a eso se llega, eso es lo más crónico que puede haber. Entonces, como dije, la sesión pasada, hermanos, decirlo o predicarlo es fácil, vivirlo es otra cosa. Pero, hermanos, cuando pasamos por este proceso de saber que alguien nos considera su enemigo, e incluso tal vez son personas incómodas, y Dios lo permite, ¿por qué? Bueno, la respuesta es ¿porque quiere que te amargues? Pues no, obviamente que no. O sea, el que alguien se amargue porque Dios permite que una persona pues te haga algo, ¿tú piensas que es porque Dios quiere que te alejes de él? Pues es claramente que no. Eso sucede porque no estamos en el espíritu, sino estamos en la carne, y la carne te va a guiar a otra cosa. Entonces, si caemos en eso, hermanos, eso no es culpa de Dios, eso es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestra falta de fe, nuestra falta de conocimiento de Dios. Y quiero citar aquí un pasaje, hermanos, donde vamos a ver esto. Números capítulo 13, verso 26. Vamos a ver ese pasaje, nada más para cerrar esta parte y pasar a lo que nos corresponde y lo que quiero tocar en esta mañana. Pero quiero que vean lo que ocurre cuando albergamos esto y no estamos luchando por quitarlo, porque quien lo tiene que quitar eres tú, porque tú lo dejaste entrar. O sea, tú dejaste entrar esas raíces, dejaste crecer ese mal sentimiento, ese mal pensamiento, tú lo dejaste entrar, ¿no? Y es tu responsabilidad quitarlo, pero obviamente no lo vas a hacer solo. O sea, no se puede diciendo, no, pues ya, borrón y cuenta nueva. No funciona así. Eso lleva tiempo. Y más, cuando ya llevas años con ese sentimiento, es muy difícil. Es como un árbol que lo has dejado arraigarse, de un encino, que lo dejas arraigarse, echar raíces porque va hacia abajo. Una palmera que ya tiene muchos años, es difícil quitarla. Difícil, ¿por qué? Está tan arraigado que lo único que tienes que hacer, que lo único que puedes hacer es cortarle las raíces, porque sacarlo así de jalón no vas a poder. Es lo mismo. Imaginémonos que ese sentimiento de venganza, de resentimiento, de amargura es como un árbol que has dejado en tu corazón, y entre más tiempo pase, más se arraiga. Entonces es más difícil quitarlo, es mucho más difícil. Y entonces empiezan a justificarse con que así son, así nacieron, que ellos son así. No, así te hiciste. Números 13, 26. Dice ahí: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Voy a decir el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es que envían espías a Canaán. Está en la primera generación, envían espías a Canaán para ver cómo era la tierra, cómo eran los moradores, cómo eran las ciudades, si eran ciudades fortificadas, qué tipo de ejército tenían. Y entonces estos hombres regresan
versículo 27, regresan con el informe y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. A ver, vamos a analizar aquí algo. ¿Estaban mintiendo? No, hermano, no estaban mintiendo, era la verdad. Eran hombres gigantes, y estamos hablando de gigantes, estamos hablando de personas de 3 metros. De eso estamos hablando, o sea, no mentían. O sea, las ciudades sí eran fortificadas, eran varones fuertes en batalla. O sea, ahí tenemos a Goliat, ¿verdad? Era un hombre, dice que de batalla o de guerra desde su juventud. Entonces, dice ahí: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Eso es lo que dice a una gente que tiene ese tipo de sentimiento: es que esto es más fuerte que yo. Esto es más fuerte que yo. Es que este deseo de venganza es más fuerte que yo. Bueno, eso es lo que tú crees, porque lo haces solo. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahí como que están exagerando. Siempre alguien que tiene un sentimiento así exagera. Exagera. Entonces dice ahí: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langostas. ¿Será? Bueno, pues es lo que crees tú. Y así les parecíamos a ellos. El versículo 32, hermanos, de cómo es dice o habla de cómo es esto, hermanos. Sin duda espiar esta tierra fue una prueba muy fuerte. Quiero que nos centremos en esto, hermanos, y es que los espías no mentían. Sin duda eran gigantes, eran gente fuerte, con una potencia militar muy fuerte, y sin duda una situación personal de esta naturaleza es algo fuerte por sobrellevar solo nuestras fuerzas, hermanos. Y excusas hay muchas, y sin duda, hermanos, hablar mal de lo que Dios está permitiendo en mi vida va a traer muy graves consecuencias, O sea, no, Dios no permite algo en tu vida para que te estés quejando toda tu vida. O sea, no es para que te estés quejando, es para que confíes, para que tengas fe. Seguimos allí, Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron. ¿Qué hicieron? Se quejaron. ¿No? Uno de los síntomas que tiene una persona que tiene es que se anda quejando con medio mundo. A mí me tocó una persona que yo hablé y le dije: hermana, ya tienes que dejar eso, esa práctica de andarte quejando. Dice: yo ando buscando la verdad. Dice: yo ando buscando la verdad. No, andas buscando que te digan lo que quieres oír. Eso es lo que andas buscando. No es que andes buscando la verdad. La verdad está en las Escrituras. ¿Por qué no vas a la Biblia? Bueno, si usted se enoja porque busca la verdad, pues me voy. Luego, hermana, estás en tu derecho de irte, pero te vas por tu resentimiento, no te vas por la verdad. Eso es lo que tiene una persona así. Se anda quejando con medio mundo. Que le hicieron, que fue, que hizo, que subió, que bla, 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 bla. Entonces sigue diciendo: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijeron y dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vea lo que dice: cosas sin pensar, cosas que radican en la carne, hermanos. Eso no es Dios. ¿Eso es lo que tenía pensado Dios? Entregarlos y que cayeran a espada y que fuesen por presa y que mejor se volvieran a Egipto. O sea, nada más los traje a dar un paseo para que la vieran, pero se van a regresar. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hermanos,
¿A cuántos conocemos que ahora ni se congregan? Yo conozco varios que ahora ni se congregan. Dicen que conocen de Dios, pero ni se congregan. Y que no quieren saber de la Biblia. Y que no quieren saber de la congregación. Y tú les preguntas, oye, ¿y por qué no te congregas? Y siempre saldrá alguna excusa. Y siempre saldrá que alguien tiene la culpa. O sea, si tú vas a su casa y le dices, oye, ¿por qué no te congregas? No, es que todos son una bola de hipócritas. Y en la congregación todos son hipócritas. Pues yo le diría, pues más hipócrita tú, porque tú finges lo que no eres. Porque tú no vas a la iglesia porque tú crees que eres mejor que todos los que están allí. ¿Pero qué crees? Eres peor. ¿Por qué? Porque te has metido en tu pensamiento algo que no eres. Tú eres más hipócrita. Si yo no estoy negando que a lo mejor en la iglesia haya hipócritas, pues sí, está bien. Pero al menos son hipócritas que saben que lo son. Tú dices que no eres, cuando eres mucho más que ellos. Pero sí son esas gentes, o sea, se fueron por un resentimiento. Tú vas a su casa y le dices, oye hermano, ¿por qué no te congregas? No, es que el pastor. No, es que la hermana. No, es que la familia del pastor. No, es que tal familia de la congregación son los consentidos del pastor. Siempre hay alguien, ¿va? Nunca es él. ¿Va? Nunca es él. Siempre hay alguien. Designemos un capitán, dice. Y entonces, al ver esa situación a la cual se enfrentaban estas personas que tienen resentimiento, ¿sabes cuál fue su decisión? Tomar la salida fácil. ¿Cuál es? Regresar a Egipto. Me regreso. Para andar aguantando a todos los hipócritas acá, mejor me regreso. ¿Para qué? Y ahí los ves amargados en su casa, no les pega el sol. ¿Cómo se llama? Todos tienen la culpa menos él, ¿verdad? No se congrega en ningún lugar porque él cree que Dios está en todo lugar. Entonces Dios también aquí está conmigo. Sí, yo no dudo de eso. O sea, en eso no lo dudamos, ¿eh? Dios está en todo lugar, sí. Pero, ¿por qué Dios designó la congregación? ¿Qué va a pasar si un dedo tú lo dejas en tu casa? O sea, te lo amputas, lo dejas en tu casa y así andas. ¿Qué va a pasar con tu dedo? Pero está en tu casa. ¿Te das cuenta de ese pensamiento? Es que Dios está conmigo. Sí, pero eres una parte del cuerpo que está amputada. Y un miembro amputado, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir. Es lo mismo que está pasando. Esa gente que dice, no, yo aquí leo la Biblia en mi casa. Yo aquí leo la Biblia. Yo aquí oro. Pues sí, pero tú eres parte de un cuerpo. Y un miembro que no está en el cuerpo, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir. Es lo mismo que está pasando. Y tú lo ves que cada día va de mal en peor. Ahora ya saca cada razonamiento. No, es que yo vi los ovnis y toda la cosa. No, sí, yo pienso que sí. Que Dios nos está hablando por esas cosas. No, hombre. ¿En serio? ¿Crees ya en esos cuentos de hadas? ¿Todavía? Bueno, pastor, es que como usted no sabe las experiencias que yo tuve, lo que sí sé es cómo crees en tanta fanfarronería más que en la Biblia, en verdad, o sea. Y como lo dije, hermanos, habrá muchas excusas, pero hermanos, la verdad es que la condición de estar alejados de Cristo es una manera o una muestra clara y visible de que prefirieron regresar a Egipto. De que prefirieron regresar a Egipto. Porque te digo, entre más uno esté en el pecado, no queriendo quitarlo, viviendo más tiempo en él, y así vives tu vida, sabes que va a llegar un momento en que vas a regresar a Egipto. Y regresar a Egipto se le llama apostatar. ¿De dónde viene la palabra apostatar? De la palabra griega que significa divorciarse. Lo vamos a ver más adelante porque dice 2 Tesalonicenses que antes de que Cristo venga, vendrá la apostasía. Y hermanos, les voy a dar unos datos después sobre la iglesia cristiana, porque a eso, ¿quién va a apostatar? Por los creyentes, o te vas a divorciar si tú no estás casado. O sea, es lo mismo. Uno que apostata es alguien que estuvo dentro de la congregación, que dijo que era cristiano y apostató. Pastores, hermanos, que se han regresado al catolicismo. A mí me ha tocado verlos.
y defienden el por qué adoran imágenes. Defienden eso, su postura, que no es teológica, es simplemente personal. ¿Por qué no es teológica? Porque teológica significa que la Biblia te respalda. Es personal simplemente. Seguimos allí. Números 14:5. Lo voy a leer ahora en traducción viviente. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Y dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron las ropas. Y dijeron todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearían a Josué y Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor, dice ahí, se apareció en medio del campamento. Veamos las dos cosas con las cuales se lidia, hermanos. Por un lado, la carne quiere regresar al mundo, a la falsa comodidad, a la falsa modestia. Y por otro lado, vemos el espíritu, donde vemos que te dice: no temas, yo tengo el control, quiero que pases por esta prueba, quiero bendecirte, pero tienes que pasar esta situación, tienes que vencer. Y ahí hay una lucha entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres, entre tu comodidad y la incomodidad. Entonces, veamos lo que los espías están diciendo. Dios sabe lo que pasa y sabe que podemos con esto, pero no solos. Hermanos, quiero concluir aquí, y es que muchas de las bendiciones no han llegado a nuestra vida porque hemos sido guiados más por la carne que por el espíritu. Y en vez de heredar Canaán, hemos preferido regresar a Egipto. ¿Y sabes qué? La bendición nunca la vas a alcanzar. Hay cosas que Dios quiere darte, que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero como prefieres hacer lo que tú quieres y piensas que pues no es tan malo lo que haces, y que pues no es tan malo que yo no estudie, no es tan malo que yo pues abandone tal cosa, ay, no es tan malo, ni que fuera yo el único. No, tal vez no eres el único, pero sí vas a ser el único tal vez que no alcance esa bendición que Dios quiere darte. Y tú te andas quejando: ay no, ¿por qué Dios no me da a mí? Ay, ¿por qué a Él sí le da y a mí no? ¿Tú me preguntas eso? O sea, es porque no quieres vencer esa prueba que Dios te ha puesto, no la quieres vencer. Has preferido mejor guardar en tu corazón ese rencor, ese deseo de venganza, en vez de quitarlo, de vencerlo. Has preferido mejor. Dios no te puede bendecir así. ¿Por qué? Porque quieres regresar a Egipto. Dentro de tu corazón, esas personas que tienen eso han pensado en su mente abandonar, pero tienen miedo al que dirán. Pero sí lo han pensado, ¿verdad? ¿Sí lo han pensado? Pues sí lo he pensado. ¿Y tú piensas que Dios no lo sabe? Tal vez yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y si no te arrepientes, y si no luchas contra eso, vas a ver cómo pasan las bendiciones, y tú no la tienes, no la alcanzas, porque no eres como aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien, entonces continúa en el siguiente versículo: estad siempre gozosos, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Entonces, no puede estar gozoso alguien que alberga venganza. Es obvio, no puede estar gozoso. Ese hombre o esa mujer solamente va a estar gozoso cuando cumpla su capricho de vengarse, mientras no está gozoso. Aquí la palabra gozosos en el griego es interesante, pero es una palabra griega ya dicha así, jairo. Esa es la palabra griega, jairo. Y significa estar alegre, significa estar feliz, significa regocijarse. Entonces, el gozo cristiano, hermanos, es esencial. Y vete cómo lo voy a llamar. Lo voy a llamar gozo cristiano. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de gozo, el gozo del mundo.
¿Cómo es el gozo del mundo para que entendamos el gozo cristiano? El gozo del mundo se basa en cómo sea tu situación en este momento. ¿Cómo es tu situación en este momento? Entonces dice, si tengo problemas, no tengo gozo. Porque pues, tengo dificultades. Es que, pastor, de verdad entraron mis hijos a la escuela y no, me despelucaron por completo. Y muchos de esa situación hace que estén en una depresión. Es que yo quería ahorrar esto para mi casa en las lomas y ya no me alcanzó. Entonces, el gozo del mundo es un gozo que tiene que ver con cómo está tu situación personal, tu situación sentimental, tu situación económica, tu situación material, tu situación familiar, cómo está. Y de eso va a depender que yo esté feliz o no. Hermanos, puede parecer absurdo e imposible de obedecer dadas las dificultades inevitables de la vida. Pero como mandamiento, hermanos, cuando dice estar siempre gozosos, no es si queremos. Es algo que los cristianos debemos estar viviendo. ¿Cuál? Estar siempre gozosos. Entonces, creo yo que debemos analizar a alguien que tenía este nombre para entender qué es el gozo cristiano. Mira, el gozo, hermanos, gozo en el diccionario tradicional, significa esto. Es un sentimiento de profunda alegría y placer. Por ejemplo, sintió un gran gozo. Esta palabra se utiliza en especial en el lenguaje literario, ya que se suele utilizar palabras de significado similar, sinónimos de gozo. Felicidad, alegría, placer, gozar, gusto, deleite, satisfacción. Pero lo contrario sería tristeza, dolor, pena, pesar. ¿Y qué crees otra? Amargura. Amargura. Entonces quiero que pongan atención a la definición, hermanos. Dice que es un sentimiento. Este es el punto de inflexión. Porque hoy en día, hermanos, la sociedad o los gobiernos están haciendo leyes basadas en sentimientos. Por eso son leyes absurdas. Porque un sentimiento cambia con respecto a lo que yo pueda vivir. Hoy puedo estar contento y puedo decir, ay hermanos, los amo mucho y toda la cosa. Pero después puedo estar enojado. ¿Y ya no estoy gozoso? Es que el gozo cristiano, para empezar, no es un sentimiento. Tú puedes estar triste y estar gozoso a la vez. ¿Cómo es esto? Bueno, es que esto de estar gozoso requiere que estés en el Espíritu. A ver, hermanos, voy a citar un pasaje antes de ir al otro pasaje que quiero analizar. Juan 16:33, que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver. Ahí dice que vamos a tener aflicción. Pues no que gozo. Antes, hermanos, cantábamos un canto, que de hecho hasta los católicos lo tienen, que dicen, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Cómo entendemos esas palabras? ¿Cómo que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? O sea, que el cristiano nunca llora. El cristiano nunca se lamenta. El cristiano a veces no tiene momentos de nostalgia. ¿Sabes qué es eso? ¿Ah? Que a veces estás en la noche y te acuerdas de un lugar que visitaste, un lugar que estuviste con un ser querido, con un ser amado, y quisieras volver a ese lugar, a ese tiempo. Eso es nostalgia. ¿El cristiano no tiene eso? Y cuando Jesús lloró en la tumba de Lázaro, ¿ahí no estaba gozoso Jesús? Le estoy diciendo esto, hermanos, para que entiendan cómo es el gozo cristiano. El gozo cristiano no tiene que ver con sentirte bien siempre. Hay veces que no se puede reír.
De hecho, la misma palabra en Eclesiastés dice que es mejor ir a casa de luto que a casa de fiesta, porque en casa de luto se enmienda el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que en casa de luto reflexionamos sobre los sinsabores de la vida. Entonces es mejor estar tristes, como los años 90, ¿no? Los años 2000, más o menos, los emo, ¿no? Si se acuerdan de esa corriente que hubo, los emo, son emocionales y siempre, ay, pobrecito de mí, es que tengo emociones, ay, qué triste soy bien malo, ¿verdad? Ay, no, dijeron, no, te equivocaste, ay, sí, soy bien tonto, ¿verdad? Sí, es cierto, no, pues es que me siento bien mal. ¿El cristiano debe ser así? No. Entonces, ¿a qué se refiere con que vamos a tener aflicción? Pues que sí, hermanos. Todos en este mundo, cristianos y no cristianos, sufren. Todos. Que porque el transporte me dejó, que porque la gasolina subió el aguacate, el jitomate, el tomate, la cebolla, la carne de res subió, la carne de puerco también, el pollo pues me salió mal, me salió rancio, se me echó a perder, se me echaron a perder los frijoles, se nos acabó el gas. Y pues hay aflicciones, ¿o no? ¿Pero eso te quita tu gozo? Pues no debe ser así, pero bueno. Entonces, ¿cómo puedo estar gozoso en medio de una aflicción? Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. Lucas capítulo 8, verso 40. Vamos a tratar de responder esa pregunta. Entonces ya dejamos por sentado que el gozo cristiano no tiene que ver con si tengo buenas o malas cosas. Eso va a llegar, hermanos. Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Pues todas, o sea, buenas y malas. Buenas y malas, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero solamente nos van a ayudar a bien si entendemos que Dios tiene el control. Si te estás siempre quejando, va a haber alguna que te va a amargar. Y eso ya no es gozo cristiano. Generalmente, alguien que se amarga es porque trató de solucionar las cosas bajo sus propios criterios. Y como no le salió, entonces se enoja. 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ahí se menciona esa palabra, ¿no? Gozo. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Cuál es la palabra griega para gozosos? Jairo, esa. Era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. La palabra griega de gozosos es Jairo. Entonces, eso nos dice algo, hermanos. Y quiero que se den cuenta de algo, y es que en varios milagros el maestro simplemente los menciona. Por decir, de la mujer que vemos en este pasaje, que es la mujer de flujo de sangre, no se menciona el nombre de la mujer. No se menciona. Por si hubo otro milagro del hijo de la viuda de Naín. No se menciona el nombre de esas personas. ¿Por qué no se menciona? Bueno, en la soberanía de Dios no era importante, pero aquí sí nos da un nombre. Recuerden que, por eso muchos dicen, no le des nombre a un animalito con el cual no te vas a quedar. Porque darle nombre es símbolo de pertenencia. Por eso el varón y su esposa le dan un nombre a su hijo. ¿Por qué? Es mi hijo. Entonces, si nos da un nombre en las escrituras, hermanos, en este caso de Jairo, quiere decir entonces que Dios quiere mostrarnos algo en específico con este varón. ¿Ok? Entonces, número 1, sobre el gozo cristiano, hablando de este pasaje. El gozo cristiano se basa en la oración. Dice que le rogaba que entrase a su casa. Si tú no tienes una vida de oración, o no estás orando a Dios, teniendo una comunión activa con Dios, no digo que seas 3 veces al día como Daniel, pero tienes que tener esa parte de comunicarte con Dios. Si no tienes eso, tu gozo cristiano es casi nulo. Porque una de las cosas, principalmente los hombres, es que nos guardamos las cosas para nosotros y no decimos nada.
porque los somos machos, porque no lloramos, porque los hombres cada quien en su mundo, yo tengo mis problemas y yo no se los cuento a nadie porque yo sé cómo los soluciono. Bueno, pero lo que va a ocasionar eso es que ya empiezas a tener problemas de la presión, problemas con el estómago, problemas con la vista. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que estás acumulando, porque piensas que eres todopoderoso, ¿verdad? Que tú tienes que solucionar todo lo que tu familia necesita y a ver cómo le haces. No, perdóname, te voy a decir algo, hermano, tú no eres Dios. Deja de pensar así. Hay cosas que tú no vas a poder hacer jamás. Entonces, debes de qué hacer, varón. ¿Quieres tomar una buena decisión? No la vas a tomar lleno de presión. Tienes que ir a Dios y decirle, Señor, mira, con esto no puedo. Tengo esta dificultad y me siento desesperado, pero ayúdame, dame paz, siento pensar. Pero por eso vemos a hombres, varones, que llevan su familia al fracaso. ¿Por qué? Están llenos de presión y llenos de cosas que él quiere lograr y que su esposa quiere lograr, y toman una decisión fuera de Dios, y eso los va a llevar al desastre, porque no saben orar. No saben orar. Dice que la multitud le esperaba con gozo, pero ese gozo es como algo común, hermanos, porque ¿quién no se goza de algo que ha esperado por mucho tiempo? Yo cuando entré a la universidad, ¿verdad? Y tú dices, para que me dieron la retícula, toda una hoja así, ¿verdad? De todas las materias que tienes que pasar. Para que yo las pase. Y cuando te empiezas a dar cuenta, ya vas en el penúltimo semestre. Y sientes gozo porque la meta se acerca. ¿Quién tiene ese gozo? Pues sí, todo el mundo tiene ese gozo. Pero en el caso de Jairo era distinto. Esperaba a Jesús, pero tenía una dificultad muy grande. ¿Cuál era la dificultad? Bueno, que su hija estaba muriendo. Y eso es algo que él no podía solucionar. Entonces, Jairo fue con Jesús en un punto de oración y le rogó, dice, que entrase en su casa. Eso quiere decir, hermanos, que un padre de familia debe orar no solamente solo, sino con su familia. ¿Quieres alimentar el gozo de tu familia? Aprendan a orar en familia. Sí, hay a veces que debes de orar solo, en tu lugar secreto. Pero si quieres que tu familia esté sana espiritualmente, aprende a orar con tu familia. Si no sabes orar con tu familia, tú a lo mejor quieres seguir a Dios, pero los demás no quieren. ¿Por qué? La amargura no los deja. Porque tú estás viendo la voluntad de Dios, pero ellos están viendo que tú eres un bueno para nada. Tú tienes que aprender a orar con tu familia. A confiar en Dios, no solamente tú, varón, todos, tu familia. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque hay cosas que tal vez nunca vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere. Sigue diciendo, versículo número 42. Dice ahí, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Hermanos, sin duda algo que amenaza el gozo del creyente es la muerte de un ser querido. Sí, hermanos. Cuando vemos que ese momento se acerca, es cuando más el gozo cristiano debe existir. Y ahora te voy a enseñar cómo es eso. Lucas 8:47. Entonces, pasamos más adelante, no voy a tocar esa historia de la mujer, voy a seguir más adelante. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y posándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo
por qué causa la había tocado y cómo al instante había quedado sana. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Número 2. El gozo cristiano requiere fe. Pero viene aquí otra pregunta. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? En las palabras de Jesús, es decir, en las Escrituras, hermanos. Muchos tenemos fe, ¿sabes qué? En lo que yo quiero que suceda. Vamos a imaginarnos este cuadro. Tú estás en el hospital. Y tu esposa está afuera. Está viendo, ¿verdad? Lidiando con los médicos, que bla, 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 bla. Y tú le dices: esposa, hay que tener fe. Bueno, la pregunta es: ¿fe en qué? Yo tengo mucha fe en que te vas a sanar. Bueno, tú tienes fe en algo que tú quieres que suceda. Pero eso no debe ser el punto de tu fe. El punto de tu fe debe ser lo que Dios quiere que pase. ¿Ok? Yo tengo una solución en mi mente. Y yo digo: es que yo creo. Bueno, sí crees. Pero en lo que estás pensando que Dios debería de hacer, y no en lo que Dios sí va a hacer. Jairo había basado su gozo en lo que pensaba que Jesús iba a hacer. Es decir, iba a ir a su casa, su hija iba a estar en cama, Jesús iba a poner sus manos sobre ella, y entonces mi hija sanaría, y gracias a Dios, mi hija se salvó. ¿Pero qué crees? No pasó así. A ver, pregunta: ¿Dios podía hacer lo que él pensaba? Obvio que sí. Pero muchas veces, hermanos, si no es que la mayoría, Dios no hará lo que tú piensas. Dios no va a hacer lo que tú piensas. Es que si Dios hiciera esto, yo sería feliz. Bueno, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Si Dios me diera esto, yo sería feliz. Eso es lo que tú crees. Pero a veces, hermanos, movidos por sentimientos, pedimos cosas irracionales. Te voy a poner aquí un ejemplo. No quiero que lo tomen así en el punto de que así debe ser siempre. Hace tiempo, tuvimos aquí un caso, hace muchos años, de una persona que su hijo se tragó una moneda. Y estaba a punto de morir el hijo. Y rogamos aquí en las reuniones de oración que Dios lo salvase. Y Dios en su misericordia lo salvó. Pero ahora ese hijo vive siendo uno de esas personas que presta dinero y cobra con arma de fuego. Y nos ponemos a pensar: ¿será que pedimos a Dios cosas que sí están de acuerdo a su voluntad? Y casos de esos hay muchos, Yo no estoy diciendo que Dios haya equivocado, sino me pongo a razonar: ¿fue bueno que pidiésemos eso? Porque ahora en lo que se ha convertido este joven. Hay que razonar nada más. Yo no estoy diciendo que Dios haya equivocado o esto o el otro. Pero hay muchas cosas así. Que muchas veces Dios, lo peor que Dios puede hacer es darte lo que tú quieres. Porque a veces lo que queremos es tan egoísta, es tan basado en sentimientos y no en razonamientos, que nos va a ir mal. Nos va a ir mal, hermanos. Porque a veces basados en sentimientos, no sabemos elegir. Isaías 55:7, anota ese pasaje. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es obvio que cuando alguien está enfermo, sea quien sea de tu familia, tú quieres la sanidad de esa persona. Pero ¿en qué tenemos que tener fe? ¿En que se sane? ¿O en que Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? En eso. Al final, quien da la sanidad es el Señor, hermanos. Y hay hijos que son muy egoístas con sus padres. Y ya sus padres son un botiquín de enfermedades y de dolencias. Y ya tienen 900 años y quieren que se quede. Y haciendo cadenas de oración porque su padre se quede y que no se muera. Eso es un egoísmo, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente piensas en ti. Porque yo no me quiero sentir triste. Cuando eso, hermanos, es parte de la vida. Y sí, a lo mejor lo oyen muy duro. Yo se los digo por experiencia. Eso es parte de. Y cuando tú entiendes eso, sí, es válido llorar. Sí, es válido que a veces te sientes triste algunos días. Pero no puede ser que tu vida se detenga ahí. Eso no puede ser de un cristiano. Que tu vida se detenga allí porque te dejas invadir por la tristeza. La vida tiene que continuar. Y tú tienes que entender que muchas veces Dios hace esa misericordia a alguien que tiene tantas dolencias en el cuerpo y que la vida ya es pesada. Y ahí ves a los hijos orando porque no se mueran. Orando porque, Señor, no seas malo, no seas ingrato con nosotros. Eso no es de un gozo cristiano, hermanos. Un gozo cristiano se basa en que Dios va a hacer su voluntad y que la voluntad de Dios siempre es la correcta. Siempre. Me guste o no me guste. Jairo, hermanos, iba a aprender sin duda. Y nosotros también debemos aprender que el gozo cristiano no se basa en lo que quiero que suceda, sino en lo que Dios va a hacer que suceda. El gozo cristiano no se basa en lo que quiero que suceda, sino en lo que Dios va a hacer que suceda. En eso se basa el gozo cristiano. Todos los planes de Jairo se habían derrumbado. Por lo tanto, ahora todo lo que quedaba era tener fe, pero no en sus planes. Sus planes ya estaban deshechos. En los planes de Dios. Y Dios le dijo, no temas, cree solamente. Seguimos allí, Lucas 8:51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Sabes qué trae el gozo del mundo? Burla. Ja, 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 se le murió su hijo. Ja, 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 se le murió su mamá. Ja, 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 se le murió su papá. Ay, qué bueno, sí, porque es bien malo. Y si tú no estás en el gozo cristiano, eso te pega. Te pega. Porque el mundo así es. Se burla de la desgracia ajena. Está bien. Pero si tú estás en el gozo cristiano, tú dices, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová que... No, pastor, es que no, yo dentro de mí no siento eso, o sea, yo siento que es injusto. Pues qué bueno. Qué bueno. Es que no conoces a Dios. Pero si tú de verdad conoces a Dios y estás en el gozo cristiano, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y tú vas a continuar. Y Dios te va a dar la fortaleza para continuar. ¿Y qué crees? Para madurar.
Yo conozco personas que ya su padre murió, su madre murió, y su esposa o su esposo murieron, ya. Imagínate. Y la vida tiene que continuar. Entonces, número 3, hermanos. El gozo cristiano se debe basar en las promesas de Dios. ¿Cómo vas a conocer las promesas de Dios si no lees la Biblia? Jesús nunca prometió que no ibas a morir, ¿eh? Lo que sí prometió es que no morirías eternamente. Es otra cosa. Jesús jamás prometió que serías rico. Ese es un falso evangelio. Eso nunca lo prometió. Pero sí prometió que no te faltaría tu pan. Eso sí lo prometió. Entonces muchos tienen pesar porque pues, ya llevan 2, 3 días comiendo frijoles. Ellos no nacieron para comer frijoles. Pues no sé, su acta de nacimiento dice, ¿este niño no nació para comer frijoles? ¿Así dice? Pues es que lo que dice, yo no nací para esto. ¿De dónde lo sacaste ese razonamiento? Pues eso está en tu mente nada más. Muchos de los creyentes, hermanos, están desconsolados y eso se debe porque no conocen las grandes promesas que Dios ha prometido para los que le aman. Ahí vemos a 3 hombres, Pedro, Jacobo, Juan. Esos 3 hombres, hermanos, fíjate lo que nos dice esta parte, y es que esos 3 hombres estuvieron en 2 sucesos más. Número 1, la transfiguración. Y número 2, Getsemaní. ¿Qué nos dice entonces? Que nos habla de la resurrección. Esas 3 personas, es interesante, pero esas 3 personas fueron los pilares en Jerusalén después. Si tú quieres tener el gozo cristiano bien fundamentado, debes de tener en cuenta quién es el dador de la vida. Si no sabes eso, tú vas a confiar en todo menos en Dios. Y entonces ya te gastaste los miles en médicos. Hasta lo que no tenías, tus tarjetas de crédito están al tope. Porque la llevaste con el curandero, la llevaste con tal huesero, con tal chamán, la llevaste hasta Quintana Roo, hasta Baja California, te la llevaste para ver si le podían hacer y al final se murió. Ojo, yo no estoy diciendo que no busquemos remedios, pero hay un límite. Y el límite es lo que Dios te permita. Porque el gozo cristiano no se basa en lo que quieres que suceda, sino en lo que Dios va a hacer que suceda. Vamos a recordar un pasaje. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué traen las promesas de Dios? Esperanza. El gozo cristiano es un gozo que tiene esperanza. ¿Por qué se va el gozo del mundo? Porque pierde la esperanza. Porque en lo que confió se ha ido. Pero el gozo cristiano, como confía en Cristo y en sus promesas, ese gozo jamás se va. Porque las promesas del Señor siempre están firmes para siempre. Entonces murió mi ser querido. Lloras, es válido. Lloras. Estás triste. Tienes días de luto. Está bien. Está bien, sí. Pero ¿cuál es tu esperanza? Que lo voy a volver a ver. Y que no es un adiós, es un hasta luego. Que sí, por un momento tendremos que estar separados. Pero Él está mejor que yo. Y eso te causa gozo. Que dice, sí,
Ahora yo me tengo que preocupar porque yo viva bien en esta vida, para Dios, para después encontrarme con Él. Pero ¿qué hace el del mundo? Se muere su ser querido, llora, se emborracha y vive una vida desordenada porque se le murió la mamá. Ya no sabe de Él. Es injusto. Y va a las 12, 1 de la mañana al panteón a llorar allí. Tú como cristiano debes saber que ese ser querido ya no está allí. Porque la muerte significa ¿qué? Separación. Entonces, Él verdaderamente no está en la tumba. Está su cuerpo. Pero Él ya no está allí. Entonces yo no estoy diciendo que sea pecado ir a visitar el panteón, hermanos. Pero seamos cuerdos. ¿A qué regresas? Ojo, si tú vas al panteón porque ya está tu tía, tu abuela, lo que tú quieras, está bien, yo no me opongo. Pero, hablándolo cuerdamente, ¿está ahí tu familiar? No. Porque si decimos que Él está allí, tú estás sufriendo. No, hermanos. Tenemos la plena certeza y estamos convencidos que la palabra de Dios dice que aquel que muere está en la presencia de Dios. Pablo dijo, mejor quisiera estar ausente del cuerpo, ¿y qué dice? Y presente en el Señor. O sea, quiere decir que los que mueren están ¿qué? Presentes en el Señor. Pero por causa de ustedes es preferible estar ausente del Señor y presentes en el cuerpo. Entonces, tenemos esa seguridad, esa es la promesa de Dios. El gozo cristiano se basa en eso. Entonces no quiere decir que no lloremos. Lloramos. A veces nos lamentamos, sí. A veces sentimos desmayar, también, sí. Pero eso no nos vence para vivir una vida que a Dios no le agrada. El gozo cristiano te debe llevar a eso, a estar convencido de lo que Dios hace es lo mejor para ti. Imagínate una persona que le amputaron un miembro, le amputaron un pie. Yo a veces me lo imagino, hermanos, y digo, ¿qué prueba tan más difícil? Pero si eres creyente, hermanos, Dios te va a dar el gozo para hacerlo. ¿Te has imaginado? Yo me pongo a imaginar en mi persona, digo, yo necesito mucho la vista, porque necesito leer muchas cosas. Y si la perdiera, ¿qué sería de mi vida? No es que no te lo merezcas, es que Dios no lo permite, pero si Dios permitiera eso, te daría el gozo y la fortaleza para que pases por eso. Por eso, hermanos, les digo, hay cosas que Dios no permite en tu vida porque sabes que aún no estás listo. Y creo que nadie está listo para ver morir a un ser querido suyo. Nadie está listo. O sea, ni nadie decir, no, pues ya estoy listo para que alguien se muera. No, no lo estás. Pero en ese momento, el Señor te va a dar la fortaleza y el gozo para que lo estés. ¿Cómo? Es algo que solamente Dios te puede dar. Eso no te lo puedo explicar. Solamente te puedo decir que si tú estás consciente de lo que Dios puede hacer y de que tú estás de acuerdo con lo que Dios ha decidido que suceda, el gozo del Señor va a inundar tu vida y tu corazón y te vas a dar cuenta de que Dios hizo lo mejor. Vámonos por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Lucas 8:52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta sino que duerme. Hermanos, este es el primer versículo donde se ve que alguien, o que se menciona la muerte como dormir. Este es el primer versículo en la Biblia que se ve eso.
El gozo cristiano, hermanos, trasciende aún más allá de la muerte, pero esto solo se logra en el Espíritu. Y terminamos. 8:54 de Lucas. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y número 4, el gozo cristiano tiene su sustento en el estudio de las Escrituras. Entonces dijo: denle de comer. Tú no puedes tener gozo cristiano si no te alimentas espiritualmente. Yo en lo personal, hermanos, y yo sé que algunos también, si no comes físicamente, te pones de malas. O sea, entras como que en un estado de que yo quiero comer, y como que sientes que cualquier cosa que te dicen, parece que sientes que te están gritando. Porque como que estás enojado, estás un poquito irritable. Imagínate cómo estás espiritualmente si no te alimentas. Pues cualquier cosa te vence. Jesús le dijo que le diesen de comer, y es porque como hijos de Dios necesitamos espiritualmente comer, hermanos. Y si descuidamos esta parte, eso va a provocar que cuando vengan las aflicciones, nuestro gozo esté muerto. Porque nosotros dependemos espiritualmente de la savia de la vid. Así dijo Cristo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Cuál es la savia de la vid? La palabra. Entonces, ¿qué podemos concluir para ir terminando este tema? Bueno, que el gozo cristiano no se basa en las circunstancias de la vida. No quiere decir que el cristiano nunca llora o que a veces no tenga nostalgia, pero eso no lo vence. Esa es la gran diferencia, y ejemplos tenemos muchos. David fue uno. Estaba orando y de luto cuando su hijo estaba enfermo. Cuando su hijo murió, se vistió, se limpió y comió. ¿Por qué? Le dijeron: ¿por qué haces esto? Y David les dijo: mientras estaba vivo tenía esperanza. Ya que ha muerto, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo resucitar? No, él se ha ido de mí, pero yo voy a él. ¿Te das cuenta? No dice que no lloró, no, sí, se lamentó. Pero el gozo cristiano hace que entiendas que Dios tomó ya una decisión. Y que es mejor aceptarla. Aunque eso vaya en contra de lo que yo quiero. Otro ejemplo, Pablo. ¿No lo metieron en la cárcel en Filipos? Y dice que cantaban en la cárcel. Y todos los escuchaban, y de repente un terremoto. Y todas las puertas se abrieron. Y dice que caso contrario, el carcelero vio las puertas abiertas de la cárcel, y dice que tomó su espada y se iba a matar. ¿Te das cuenta? Su gozo se basaba en que la puerta estuviese cerrada. Cuando la abrió abierta, entonces ¿qué hizo? Pues se va a matar. Ese es el gozo del mundo. El gozo del mundo se basa en que una puerta esté cerrada. Y mientras esté cerrada, pues estoy contento. Cuando está abierta, mi vida ya no vale nada. Y entonces me voy a matar. ¿Ah? Y muchos jóvenes son así. Basan su vida en una relación. Y cuando esa relación falla, entonces ¿qué pasa? Me quiero matar. ¿No has entendido entonces? Así no es, hermano. Así no es. La vida tiene que continuar. ¿Y qué va a costar? Pues sí, sí va a costar. Sí, obviamente que sí. No estoy diciendo que no. Pero no te puedes estancar ahí. No, mujeres frustradas por el marido que eligieron. Le salió súper cabezón, ¿no? Y ya por eso ya se amargan la vida y dicen: no, pues ya no, ya. Mejor me como un gusanito, ¿no? Y otro ejemplo más, los apóstoles. ¿Cómo estaban los apóstoles cuando Jesús murió? Con miedo, escondidos, no decían nada. ¿Y qué pasó cuando Jesús se les apareció en medio y les dijo: salve o paz a vosotros? Y dice que les reprendió su incredulidad.
desde ese momento, hermanos, el miedo desapareció. ¿Por qué? Por eso dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Sí quiere decir de la resurrección, pero también quiere decir esto. Quiere decir, yo soy la resurrección y la vida, y aunque tus planes estén muertos, yo puedo hacer resucitar otra cosa para ti, si tú crees en mí. Los planes de Jairo se habían muerto, pero otra cosa resurgió, porque confió. Por eso, hermanos, confiar en Cristo no es ninguna necedad, es una necesidad. Entonces, hermanos, el gozo cristiano va más allá y está por encima de cualquier pesar y cualquier aflicción que podamos vivir en esta vida, hermanos. Ese es el gozo cristiano. Por eso dice, estás siempre gozosos. ¿Qué quiere decir? ¿Siempre riéndote? No. Quiere decir que siempre estés consciente que Dios va a tomar la mejor decisión para ti y que esa decisión debe traer gozo a ti. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Siempre. Aún en la muerte, aún en la muerte, aún en la muerte, siempre debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace lo correcto. Siempre. Él nunca se equivoca, hermanos. Nunca. Y eso nos debe traer gozo. Que decimos, Señor, gracias. Porque no sé, disfruté a mi padre 20 años, 30 años. Ya fue el momento que se fuera. Disfruté a mi madre 30, 15, 10 años. Y fue el momento que se fuera. Disfruté a mi abuelita 50, 30, 40 años. Pero ya era momento que tú dijeras, es momento que ya se vaya. Gracias, Señor, porque disfruté este trabajo 15, 10, 5 años. De ahí me hice tú de comer, pero ahora tú decidiste que ya este trabajo debía dejar mi vida y ahora tengo que ir a otra cosa. Gracias, Señor. Ese es el gozo cristiano, hermanos. No es el gozo del mundo de que, ay, no, pobrecito de mí. Ay, ¿y yo qué culpa tengo? Ay, yo soy bien bueno. Pues eso según tu opinión. Bueno, solamente hay uno. Dios. Solamente hay uno. Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.